Algo ha comenzado a moverse en el corazón mismo de Roma. Un nuevo capítulo se abre en la historia de la Iglesia. Y mientras algunos lo celebran con entusiasmo, otros lo contemplan en oración silenciosa, no con indiferencia, sino con un discernimiento que nace del Espíritu. El nombre que ahora ocupa el trono papal es León XIV, un nombre que a primera vista parece lleno de honra y tradición. Pero para quienes conocen los ecos del pasado, para quienes han caminado con Dios en medio de las sombras de la historia, ese nombre trae memoria, trae carga, trae advertencia. Lo que vamos a compartir hoy no se escucha en los noticieros, no se comenta en los púlpitos, ni siquiera se murmura en los pasillos de los templos. Porque lo que este hombre representa va más allá del título que lleva. Es una señal, un llamado, una página profética escrita en medio del polvo de los tiempos. Y tú, que estás escuchando, necesitas abrir los oídos del corazón. Aquí no hablaremos de teorías humanas, ni de conspiraciones sin fundamento. Vamos a hablar del Espíritu, de las señales que el cielo permite, de patrones que se repiten cuando el pueblo de Dios deja de velar, de voces que callan por temor y de otras que, impulsadas por el fuego del Espíritu, se levantan a hablar. No es un mensaje contra una persona, sino un llamado a despertar. Porque cuando los tiempos se transforman, cuando los nombres cambian, cuando las estructuras se estremecen, Dios no guarda silencio. Él sigue hablando y a veces lo hace por medio de detalles que el mundo no ve, pero que el alma sensible discierne. Hoy te invito a mirar con los ojos del Espíritu, no con sospechas humanas, sino con la verdad como espada y con la eternidad como testigo. ¿Sabías que el nombre León ha estado cargado de profundo simbolismo en la historia de los papas? ¿Sabías que un tal León XIV en el pasado estuvo vinculado con uno de los periodos más oscuros del cristianismo? Y que el número 16 ha aparecido más de una vez en momentos de gran transformación o colapso espiritual. Esto no es casualidad. No se trata de una simple coincidencia litúrgica. Detrás de cada título, detrás de cada elección, detrás de cada silencio, hay un mensaje que el cielo permite. Y si no aprendemos a discernir, podríamos terminar como meros espectadores, cuando fuimos llamados a ser atalayas, centinelas de la verdad. Dime, ¿has sentido inquietud al escuchar este nombre? ¿Te ha invadido una sensación que no puedes explicar, como si estuviéramos entrando en una etapa profética distinta, más intensa? ¿Has percibido una alerta del Espíritu, no para criticar, sino para velar, para orar, para clamar? Entonces, escríbelo. Este no es un lugar de opiniones vacías. Este es un espacio para los que oran, para los que interceden, para los que buscan claridad desde lo alto. Tu discernimiento es importante. Tu voz tiene un peso eterno. Porque cuando el pueblo de Dios se une, el cielo se mueve. Y escúchame bien, lo que hemos visto hasta ahora es apenas la entrada. Hay más, mucho más, porque lo que sigue podría sacudir tu manera de comprender el tiempo en el que vivimos. Lo que está sucediendo con León XIV no es un evento aislado. Es una pieza más en el gran tablero donde las profecías se van cumpliendo, sin ruido, pero con poder. ¿Estás listo para ver lo que muchos temen decir? ¿Te has preguntado qué habría hecho un siervo de Dios, celoso por la verdad, si viviera hoy y viera lo que está pasando? Quédate. Lo que viene no es para los que se conforman con lo superficial, sino para los que quieren ver con los ojos del alma. El nombre León no es decorativo, no es una decisión inocente, es una proclamación. Y quienes conocen los rincones profundos de la historia de la Iglesia, no la versión oficial, sino la que se escribió con lágrimas y cicatrices, saben que cada vez que ese nombre resuena en el Vaticano, las aguas se agitan. Aquel León del siglo XIV no fue un símbolo de renovación,
sino de crisis. Durante su liderazgo, el clero cayó en corrupción. Se vendieron indulgencias como mercancía. Fue bajo su dominio que Martín Lutero escribió aquellas 95 tesis que marcaron un antes y un después. La iglesia se desmoronaba por dentro, mientras intentaba mostrar una imagen pulcra por fuera. Y ahora, muchos años después, ese mismo nombre resurge. En medio de una generación confundida, una iglesia global, dividida, adormecida, desgastada, un nuevo león ocupa el trono papal y lo hace llevando el número que muchos asocian con el gobierno, con la clausura de ciclos, con la plenitud del dominio humano, el 16. ¿De verdad fue una simple decisión? ¿O acaso el cielo está intentando hablarnos mientras el mundo aplaude sin entender? Porque es justamente cuando todo parece tranquilo, cuando más alerta debemos estar. Quienes han aprendido a caminar según el Espíritu lo perciben. Algo se avecina. No se trata de miedo, sino de una inquietud santa. Cuando las naciones fijan su mirada en una figura como el Papa, llenos de respeto, de expectativa y hambre espiritual, todo mensaje que esa figura proyecta tiene un peso que toca la eternidad. Y cuando ese mensaje comienza a desviarse, aunque sea ligeramente, cuando suena a compasión sin arrepentimiento, a unidad sin santidad, a paz sin cruz, es allí donde el pueblo de Dios debe estar más despierto que nunca. Porque hay cosas que no se ven con los ojos naturales. Hay palabras suaves que llevan consigo un diseño oculto. No se trata de señalar con juicio, ni de declarar enemistades, pero sí debemos discernir. Porque el adversario no se presenta con rostro de horror, sino vestido de luz. Y lo más peligroso en este tiempo no será el ataque abierto, sino la seducción silenciosa, la mezcla sutil, la verdad diluida, la devoción domesticada. Y todo eso puede comenzar con algo tan aparentemente insignificante como un nombre, un símbolo, una figura nueva en el escenario espiritual. ¿Has sentido en tu espíritu una alerta con esta elección? ¿Has tenido la impresión de que hay algo más profundo detrás del nombre León 14? ¿Sientes que es tiempo de volver al altar, de despertar, de dejar la pasividad y abrazar el llamado a velar en oración? Comparte lo que percibes, comparte tu clamor. Que este espacio no sea uno de debate vacío, sino un lugar de intercesión ardiente, donde la iglesia se una no en juicio, sino en fuego, en clamor, en unidad santa. Y si crees que esto ya es intenso, espera. Lo que viene no es historia pasada, es presente. Son señales reales, palabras específicas, decisiones que este nuevo líder ya ha expresado. A simple vista parecen inofensivas, pero para quien tiene ojos para ver y oídos para oír, son advertencias. Lo que se está gestando en el corazón del Vaticano no es una mera transición, es un movimiento con implicaciones eternas. ¿Estás listo para ver lo que muchos prefieren ignorar? Las advertencias más claras no siempre se gritan. A veces se esconden en silencios, en frases suaves que no parecen tener peso, pero que en lo profundo desvían la verdad. Desde su proclamación, León XIV ha sido exaltado con un entusiasmo extraño, no solo dentro de círculos religiosos, sino por plataformas y figuras que nunca han mostrado interés en la fe cristiana. ¿Por qué tanto respaldo? ¿Por qué tanta aclamación de aquellos que normalmente son ajenos a la voz del Espíritu? Desde sus primeras declaraciones, este nuevo Papa comenzó a trazar una narrativa que, aunque revestida de misericordia, amenaza con debilitar los pilares del Evangelio. Expresiones como la fe debe evolucionar con la conciencia social, la iglesia debe adaptarse para sobrevivir, o el dogma no debe ser una prisión, parecen inofensivas, pero son señales para quienes conocen la palabra, porque no estamos llamados a adaptar la verdad,
sino a sostenerla, a proclamarla, a vivirla, incluso cuando no sea popular, incluso cuando incomode, incluso cuando duela. Cuando una figura tan influyente comienza a sugerir que la verdad puede negociarse, que la cruz puede ser suavizada, que la doctrina puede moldearse según el momento, no estamos ante una simple elección papal. Estamos frente a una confrontación espiritual de dimensiones proféticas. Y lo más inquietante no es lo que ya se ha dicho, sino lo que está por decirse. Porque todo gran cambio comienza con insinuaciones, con redefiniciones pequeñas, con discursos estratégicos que se infiltran sin alarma. Y cuando el pueblo de Dios se percata, muchas veces ya es tarde. Eso es lo que está ocurriendo. Mientras muchos celebran un nuevo rostro, mientras el mundo aplaude y se llena de esperanza humana, hay quienes están comenzando a clamar, porque comprenden que esto no es un momento común, es una encrucijada espiritual. Y lo que podría surgir de aquí no es una reforma santa, sino una adaptación humanista, una reforma impulsada no desde el cielo, sino desde los sistemas de este mundo. Y por eso es urgente que el pueblo despierte, no para dividir, no para atacar, sino para clamar, para encender lámparas de discernimiento, para hacer luz, para sostener la verdad, aun cuando duela, aun cuando no sea comprendida, aun cuando el mundo entero decida abrazar una versión adulterada de lo eterno. Porque cuando una figura de alcance mundial comienza a proclamar una espiritualidad sin arrepentimiento, una unidad sin santidad, una fe sin cruz, no podemos quedarnos callados. Guardaremos silencio mientras la iglesia se adormece bajo palabras suaves y promesas sin fundamento eterno. O seremos esa voz que resuena como trompeta para despertar a un pueblo que ha comenzado a bajar la guardia. Dime, ¿sientes tú también ese peso en el espíritu? ¿Notas que este nuevo liderazgo representa mucho más que un simple cambio de administración? ¿Disciernes que se está gestando una transición espiritual tan profunda que el cuerpo de Cristo no puede permitirse ignorarla? Hoy es tiempo de transformar tu vida en altar, tu tiempo en clamor, tu voz en sonido profético. Escríbelo no por polémica, sino por obediencia. Estoy despierto, estoy velando, no me voy a quedar callado. Tus palabras pueden ser el soplo que avive el fuego en otro creyente. Puede que haya alguien que siente lo mismo, que sabe que algo está cambiando, pero no encuentra aún las palabras. Sé tú esa voz, porque aunque ya hemos detectado señales, frases, símbolos, aún no hemos llegado al fondo, porque hay decisiones que ya se han tomado, reuniones que ya se han llevado a cabo, discursos que ya están comenzando a activar agendas que no son ni pastorales ni doctrinales, son movimientos globales, políticos, sociales. Y lo que se revelará en la próxima parte puede abrir tus ojos de una manera que nunca antes habías experimentado. ¿Estás preparado para ver lo que León XIV está preparando? ¿Y por qué podría significar el inicio de una nueva era espiritual, no solo para la iglesia, sino para el mundo entero? Quédate, porque el velo está por caer. Y cuando eso ocurra, la verdad se mostrará con claridad. Hay momentos en la historia en los que los discursos no solo informan, sino que rediseñan. No son palabras aisladas, son el inicio de una narrativa que busca alterar la conciencia colectiva, cambiar principios eternos por normas humanas y proponer una espiritualidad que acomoda al hombre, pero que deja fuera la cruz. Y eso es exactamente lo que León XIV ha comenzado a hacer desde su primer día. En medio de un escenario mundial inestable, con una humanidad en bancarrota moral, política y espiritual, el nuevo líder no ha hecho un llamado al quebrantamiento, ni al retorno a las escrituras, ni a la santidad.
Ha proclamado frases diseñadas para atraer, para no incomodar, para reunir sin corregir. Ha dibujado una visión de fe más inclusiva, más diplomática, más suave, pero también más lejana del Evangelio. Una de las frases más repetidas en sus primeros encuentros públicos ha sido: el mundo ya no necesita profetas, necesita puentes. Y aunque al oído eso suene a paz, a compasión, a humanidad, quien discierne en el espíritu se pregunta: ¿de qué sirve un puente si lo que hay al otro lado no es la verdad? ¿De qué sirve unir si la base es ceder? El Señor nunca nos pidió construir alianzas a costa de la fidelidad. Nos llamó a ser sal en medio de la corrupción, luz en la oscuridad, voz firme en tiempos de confusión. El Evangelio no es neutro, no busca quedar bien con todos. Es vida, sí, pero también espada. Divide lo falso de lo verdadero, lo santo de lo impuro. Y ahí es donde muchos corazones comienzan a estremecerse, porque lo que se está gestando en Roma no es una simple reestructuración, es una preparación, una apertura espiritual hacia algo más profundo. Las palabras de León XIV no están desconectadas de las mesas de poder global, ni de los acuerdos ecológicos, ni de las agendas sociales que hoy dominan el discurso planetario. Al contrario, están en perfecta sintonía. Términos como alianza planetaria, paz basada en la tolerancia interreligiosa, reforma litúrgica contextual, espiritualidad global como camino común, ya no son parte de un debate teológico interno. Se han convertido en el lenguaje oficial de una plataforma internacional que no busca solo un líder religioso, sino un vocero global de una nueva espiritualidad. Y esto no sería preocupante si esa plataforma estuviera edificada sobre la verdad de la palabra. Pero no lo está. Está sostenida por medios y estructuras que no tienen amor por el Evangelio ni temor de Dios. Al contrario, han exaltado esta elección precisamente porque representa una ruptura, un cambio de dirección, una nueva narrativa. Y si miramos hacia atrás en la historia, cada vez que la iglesia eligió agradar al mundo más que a su Señor, el resultado fue decadencia, confusión y puertas abiertas al error. Dime tú, ¿has notado este cambio de discurso en León XIV? ¿Sientes en tu espíritu que se está hablando menos del pecado, que ya no se menciona con claridad el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, el poder de la cruz? Disciernes que estamos frente al inicio de una apostasía global que se esconde detrás de palabras dulces y bien intencionadas. Estoy velando, observando, no para sumarme a la multitud, sino para unirme a la intercesión. Y aunque todo lo dicho hasta ahora ya suena como una llamada urgente, todavía no hemos tocado el punto más delicado: las alianzas interreligiosas que comienzan a consolidarse bajo la mirada del Vaticano y del liderazgo de León XIV. Pactos que a primera vista parecen nobles, declaraciones conjuntas con líderes de otras religiones que promueven un solo espíritu con múltiples caminos. Pero lo que vas a ver a continuación no es una suposición, es evidencia concreta. ¿Estás preparado para descubrir lo que ya está ocurriendo a puertas cerradas y cómo se conecta con profecías que fueron escritas hace siglos? Entonces, permanece atento, porque lo que viene puede no solo abrir tus ojos, sino también sacudir tu fe. Lo verdaderamente preocupante hoy no es solo lo que se dice, es lo que se firma: documentos, acuerdos, compromisos entre credos que estuvieron separados por siglos, ahora sellados con abrazos para las cámaras y discursos de unidad espiritual ante un mundo en crisis. Mientras millones celebran esto como un gran avance hacia la paz, los que conocen las Escrituras tiemblan, porque esta unidad no nace del Espíritu Santo, nace
del deseo desesperado de ser aceptados, de no incomodar, de evitar la confrontación de una fe que por naturaleza corta. Porque Jesús no dijo, he venido a unir, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10:34. Una espada que no se negocia, una verdad que no se diluye, una luz que no puede mezclarse con tinieblas. La figura de León XIV ha comenzado a ser posicionada como el emblema de una nueva espiritualidad universal, no solo en contextos eclesiásticos, sino también en foros económicos, congresos de tolerancia y mesas de decisión internacional. Ya no representa solo al catolicismo, representa un modelo espiritual diseñado para agradar al oído del mundo, un liderazgo que no llama al arrepentimiento, sino al diálogo, que no proclama a Cristo como el único camino, sino como una entre muchas formas de entender lo divino. Este lenguaje, vestido con palabras como compasión, inclusión y respeto, está siendo usado como el cemento para construir una torre religiosa donde todos caben, menos aquellos que se atreven a decir que hay un solo Dios verdadero, una sola verdad, un solo Salvador, Jesucristo. Y si crees que esto es exageración, abre tus ojos. Ya se están construyendo templos donde conviven múltiples credos. Ya se celebran liturgias donde se ora a diferentes dioses, todo bajo el lema del amor. Y en el centro de estas iniciativas se encuentra una figura que habla con ternura, pero evita mencionar el pecado, el infierno, la salvación personal. La cruz ha sido reemplazada por una narrativa emocional de aceptación. El evangelio se está diluyendo en una mezcla de frases amables que tranquilizan la conciencia, pero no transforman el alma. Y aquí es donde se encuentra el peligro mayor. No estamos ante un ataque externo. No son los enemigos tradicionales de la fe los que amenazan. Es una transformación interna, una deformación espiritual que se disfraza de evolución, porque el enemigo no siempre destruye desde fuera. Muchas veces seduce desde dentro, y eso es lo más peligroso. Cuando la verdad se mezcla, se debilita. Cuando el altar se comparte con ídolos, la presencia se retira. Cuando los profetas son silenciados por diplomáticos, el cielo guarda silencio. Y si esto no nos sacude, es porque ya hemos sido adormecidos por un evangelio sin cruz, sin fuego, sin urgencia. Dime tú, ¿también estás viendo esto? ¿Disciernes que hay una agenda espiritual detrás de estas alianzas? ¿Notas que el mensaje de salvación está siendo sustituido por discursos cómodos, incapaces de confrontar al pecado? ¿Estás dispuesto a ponerte en la brecha, a orar, a interceder, a encender a otros? Escríbelo. No te calles. Tu clamor puede despertar a otro que está luchando en silencio. Señor, despiértanos. No quiero ser parte de una generación que duerme mientras las profecías se cumplen delante de sus ojos. Hazme luz en medio de la confusión. Que tu voz sea oída a través de mi vida. No subestimes tu impacto. Tu oración puede ser la chispa que otros necesitan para volver al altar, para regresar a la palabra. Y aunque ya hemos visto mucho, aún falta lo más inquietante. Porque hay una profecía en el libro de Apocalipsis que habla de una figura religiosa que parecerá cordero, pero hablará como dragón. ¿Estará el escenario preparándose para ese momento? Estamos viendo en la figura de León XIV el molde casi perfecto para esa representación profética descrita en las Escrituras. No te apartes. Lo que estás por escuchar puede cambiar tu forma de ver la historia y sobre todo tu lugar en ella. En Apocalipsis 13 encontramos una imagen que estremece al alma, una advertencia disfrazada en símbolos, pero absolutamente clara para los que tienen oídos afinados por el Espíritu. El texto dice: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. No se trata
de una figura de guerra o de conquista política. No, se trata de una entidad espiritual, de una voz que parece piadosa, que parece mansa, que se viste de ternura, de humildad, de compasión. ¿Te suena familiar? ¿No es así como muchos describen hoy al nuevo Papa? Cercano, sencillo, amoroso, unificador, humilde. Pero la palabra no se detiene en la apariencia. Dice que hablaba como dragón. Es decir, su mensaje no era redentor, sino engañoso. Su discurso, aunque dulce por fuera, llevaba dentro veneno disfrazado. Y es aquí donde el corazón del que discierne comienza a latir con fuerza. No estamos afirmando que León XIV sea esa figura, pero sí debemos, con temor de Dios, hacer las preguntas necesarias. ¿Está su liderazgo preparando el camino para ese papel profético? ¿Está sembrando en las mentes una espiritualidad sin verdad? ¿Está abriendo los corazones a una fe global que niega la exclusividad de Cristo, que oculta la cruz, que sustituye la palabra por diplomacia? Porque si la respuesta es sí, aunque sea parcialmente, entonces no estamos ante un simple cambio en la estructura religiosa. Estamos viendo un cumplimiento progresivo, un proceso profético que se despliega silenciosamente. Lo más alarmante no es que el mundo no entienda, sino que la iglesia no hable. Que mientras se proclama unidad global, espiritualidad compartida y nueva era de fe, los púlpitos se enfríen, las oraciones se diluyan y el mensaje de la cruz se torne irreconocible. No hay engaño más eficaz que el que viene con rostro de cordero. No hay oscuridad más peligrosa que la que se presenta como luz. Y si este es el tiempo que estamos atravesando, si lo que vemos no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia profética, entonces no podemos quedarnos como espectadores. Debemos convertirnos en trompetas, en voces encendidas, en altares vivos, en medio de la neblina. Y aquí estás tú. No llegaste hasta aquí por accidente. Este mensaje no apareció en tu pantalla por casualidad. Esta palabra no fue solo información, fue un llamado. Algo dentro de ti ya lo sabía, ya lo presentía, ya lo discernías, aunque no sabías cómo explicarlo. Y ahora el Señor te lo está confirmando, no para que temas, sino para que despiertes, no para que huyas, sino para que intercedas, no para que critiques, sino para que ardas. Este es el momento en que los hijos de la luz deben caminar con fuego, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Dime, ¿te ha confrontado esta palabra? ¿Ha confirmado lo que tu espíritu ya sentía? ¿Has visto ese patrón de engaño espiritual que se presenta bajo la apariencia de humildad y unidad? ¿Estás dispuesto a clamar por discernimiento, a pedir revelación, a hablar aunque tu voz incomode? Escríbelo. Hoy el velo cayó, hoy estás viendo. Hoy te conviertes en voz en el desierto. No subestimes lo que puede suceder cuando escribes tu fe. El Espíritu de Dios está despertando trompetas dormidas, y puede que la tuya sea una de ellas. Y aunque todo esto ya suena suficiente, todavía no hemos tocado el núcleo más profundo de esta revelación, porque hay una conexión directa entre el nombre que este nuevo Papa ha tomado y una advertencia antigua que fue escondida durante siglos en lo más profundo del Vaticano. Un texto, una visión, un secreto que se intentó ocultar y que ahora empieza a salir a la luz. ¿Quieres saber lo que realmente esconde el nombre León y cómo está ligado a una advertencia que podría sacudir la comprensión espiritual de muchos? Entonces quédate, porque lo que se va a revelar a continuación no ha sido dicho por nadie, y no es por miedo, es porque no se atreven. Durante siglos, los nombres papales no fueron meros títulos honoríficos, fueron señales, marcas proféticas, reflejos de intenciones, de temporadas, de alineamientos con fuerzas invisibles.
Muchos piensan que León XIV eligió ese nombre por respeto a sus antecesores, por deseo de proyectar fuerza, autoridad, pero muy pocos saben, y casi nadie se atreve a decir, que existe un documento antiguo que circuló durante generaciones en los pasadizos más secretos del Vaticano, que hablaba de un león que no rugiría por justicia, sino por poder, un león que tomaría la apariencia del cordero para unir a las naciones, pero cuyo rugido silenciaría la verdad. Ese antiguo texto, conocido en algunos círculos como la profecía no pronunciada de Arnaud, fue mencionado en manuscritos medievales y citado por ciertos monjes durante el apogeo del papado imperial. Luego, simplemente desapareció. Nunca fue condenado como herético. No se emitió contra él un edicto de censura. Simplemente se desvaneció, fue omitido, enterrado bajo el silencio. La razón, su contenido. Porque hablaba de un futuro papa que no escogería el nombre de León por guía del espíritu, sino por ambición humana. Que su liderazgo comenzaría predicando paz, pero derivaría en una reorganización espiritual global que dividiría a los verdaderos creyentes. El texto advertía con claridad: vendrá como león, pero no el de Judá. Vendrá del mundo y hablará con voz de muchos pueblos, pero su lengua no guiará a la cruz. ¿Estamos ante una coincidencia histórica o frente a una advertencia antigua que empieza a tomar forma delante de nuestros ojos? Porque si hay algo que el enemigo ha perfeccionado, es esconderse dentro de lo legítimo. No necesita destruir lo santo, solo vaciarlo de su poder. Y si logra posicionar a una figura carismática, amplia, aceptada, pero hueca de verdad bíblica, en la cima espiritual del mundo, entonces la trampa está lista. Porque donde no hay conocimiento de la palabra, cualquier palabra suena correcta. Donde no hay discernimiento, cualquier bandera que diga amor será abrazada, aunque niegue la cruz. Y esto es exactamente lo que ha comenzado a suceder. León XIV ha pronunciado discursos que retumban con ecos de esa antigua advertencia. Ha usado términos que apelan a una unidad mundial sin confrontación. Ha evitado corregir doctrinas abiertamente contrarias al Evangelio. Ha abrazado a líderes que niegan a Jesucristo como el único Señor, y lo ha hecho todo en nombre de la paz. Y mientras el mundo aplaude, el cielo observa. Mientras los medios celebran, las escrituras tiemblan, porque un león que no ruge con la palabra termina hablando con otra voz. Y eso debería estremecer el alma de todo creyente fiel al Evangelio de Cristo. Dime tú, ¿esta revelación enciende algo en tu interior? ¿Conocías esta advertencia? ¿Te habías detenido a pensar en la carga profética de ese nombre? ¿Percibes que no es un simple título, sino un símbolo, una señal, un grito desde el pasado que ahora vuelve a hablar? Escríbelo. Haz de tu voz parte de esta vigilia espiritual. Yo estoy despierto, no voy a callar, yo discierno los tiempos. Cada comentario aquí puede ser una palabra profética. Cada testimonio, una semilla para despertar a alguien más. Este espacio no es debate, es altar, y el fuego cae donde hay quienes se atreven a hablar. Y si creías que esto era todo, no lo es, porque hay una conexión final, una pieza olvidada por casi todos, pero que puede darle sentido a todo. Una visión recibida por un hombre sencillo en sus últimos días de vida. Una visión que predijo con exactitud un cambio de nombre, de tono y de espíritu dentro de la iglesia. ¿Quieres saber quién fue ese hombre que vio y por qué su palabra fue silenciada? Quédate, porque lo que viene puede ser la llave que revele el rostro verdadero detrás del nuevo león. Ese hombre fue desconocido en los grandes círculos teológicos. No llenó auditorios, no escribió libros, no salió en periódicos religiosos, pero fue amado profundamente por su congregación. Era un pastor de oración, de Biblia abierta cada amanecer,
de rodillas desgastadas por el clamor. Su nombre era Joachim Leclerc. Vivió en Francia durante la primera mitad del siglo XX. Nunca buscó reconocimiento, pero dejó algo. Una visión. Poco antes de morir, compartió esa visión con sus discípulos más cercanos. La escribieron a mano en un cuaderno desgastado. La cuidaron, la escondieron, la guardaron como un tesoro para el tiempo señalado. En ella, Joachim habló de un tiempo donde una figura vendría con voz baja, con palabras suaves como lana. Su rostro parecería paz, pero sus manos moverían piezas ocultas. Y dijo algo que hoy resuena con poder. Lo llamarán león, pero no tendrá rugido. Caminará entre las naciones, pero no dejará huellas de cruz, sino de firma. Una frase enigmática, imposible de entender en su época, pero ahora comienza a cobrar sentido. ¿Cómo alguien llamado León podría caminar como líder espiritual y no dejar la cruz detrás? ¿Cómo se puede guiar a millones sin dejar el sello de Cristo? En su generación, esas palabras podían sonar a metáfora, a misterio velado, pero hoy retumban con una exactitud profética, porque eso es precisamente lo que estamos viendo. Una figura que ha sido abrazada por los poderosos de la tierra, que transita entre foros de paz y economía, que habla con dulzura irresistible, pero cuyo mensaje no conduce al arrepentimiento, no menciona la sangre, no proclama la cruz. Su discurso habla de unidad, de conciencia colectiva, de una espiritualidad global que no redime, sino que adormece. Lo más estremecedor es que esta visión, olvidada por décadas, fue recuperada de forma inesperada. Uno de los discípulos espirituales de Joachim, ya anciano, la compartió temblando en una conferencia local. Dijo con voz entrecortada: creo que el tiempo llegó. Lo que el hermano Joachim vio está sucediendo ahora. Desde entonces, esta revelación ha circulado entre intercesores, vigías, estudiosos del tiempo profético. No buscan protagonismo, no acusan con ligereza, pero tampoco están dispuestos a callar mientras un león camina sin dejar huellas de cruz. ¿Y tú? ¿Estás viendo lo mismo? ¿Percibes que hay algo en este liderazgo que suena bien, pero no huele a evangelio? ¿Sientes que advertencias antiguas están siendo desenterradas porque el cielo quiere que despertemos? ¿Estás dispuesto a mirar más allá del titular, más allá de la sonrisa pública, más allá de la narrativa oficial y discernir con ojos de fuego? Escríbelo, que esta palabra no quede en silencio. Señor, dame ojos para ver, estoy atento. No quiero ser engañado por discursos agradables. Abro mi corazón al discernimiento del Espíritu. Tu testimonio puede encender otra llama. No minimices lo que el Espíritu te muestra. No ignores lo que ya estás percibiendo. Y aunque esta visión parece contundente, no es todo. Porque si ya hemos comprendido lo que se anunció hace décadas, es tiempo ahora de mirar lo que viene. Lo que está por suceder no es solo una advertencia, es una puerta. Y una vez que se abra, no habrá retorno. En los próximos meses, bajo el liderazgo de León XIV, el Vaticano está organizando una serie de cumbres internacionales sin precedentes. No son encuentros doctrinales, no son reuniones para la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Son eventos globales. Convocatorias abiertas a representantes de toda religión, académicos, líderes tecnológicos, empresarios, políticos, incluso voces seculares e ideológicas que no tienen conexión alguna con la proclamación del Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta urgencia por redefinir el papel espiritual de la Iglesia en un momento histórico de tanta inestabilidad? El documento preliminar que ha comenzado a circular entre los invitados tiene un título que atrae: Una fe para todos. Pero al leer entre líneas, lo que emerge no es fe, es
ideología, no es verdad revelada, es espiritualidad fabricada. Su lenguaje es pulido, diplomático, aceptable para todos. Habla de valores universales, de cooperación entre credos, de una liturgia común que se adapte a cada cultura, de un lenguaje que no ofenda a nadie. Suena bien, parece razonable, pero si lo observas con discernimiento, lo que aparece es una forma de cristianismo mutilado, vaciado de su esencia, convertido en herramienta de reconciliación social y no en camino de redención eterna. Y lo más grave no es que tales textos existan, es que están siendo redactados, promovidos y legitimados desde el corazón mismo del Vaticano, con la aprobación de un líder que ha declarado públicamente que la fe no debe dividir a la humanidad con dogmas, sino servir a la unidad humana. Y entonces, ¿dónde queda aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Dónde queda la centralidad de Cristo? ¿Dónde queda la necesidad del arrepentimiento, de la salvación, de la cruz? ¿Dónde queda el llamado al arrepentimiento, a la santidad, al nuevo nacimiento? ¿Dónde queda la cruz? Porque esta nueva propuesta de fe global no necesita cruz, no necesita al Espíritu Santo, no necesita redención, solo necesita consenso, solo busca una narrativa emocional que calme la conciencia, pero que no transforme el corazón. Y aquí es donde tú, como hijo de Dios, debes tomar una decisión. ¿Qué voz vas a escuchar? Porque el mundo va a aplaudir estos eventos. Los medios van a titular con frases como: avance sin precedentes, la religión ha madurado, la fe por fin une. Dirán que ya no divide, que ahora todos pueden ser parte de una misma experiencia espiritual, sin importar a quién le oren. Pero tú sabes que eso no es evangelio. Tú sabes que esa unidad no viene del cielo, viene del deseo humano de evitar la confrontación con la verdad. Y esa verdad no es un concepto, es una persona. Y su nombre es Jesús, no uno más entre muchos, el único. Dime, ¿lo estás viendo? ¿Percibes esta urgencia? ¿Te conmueve saber que lo que antes parecía una sospecha hoy se está oficializando en eventos, documentos y discursos? ¿Estás dispuesto a mantenerte firme, a guardar la fe, a vivir por la verdad, aunque el mundo entero camine en la dirección contraria? Escríbelo. Hazte parte de esta vigilia espiritual. Estoy despierto. No venderé mi fe por una unidad falsa. La cruz no se negocia. Tu palabra puede despertar a otro, puede convertirse en un muro de verdad en medio del ruido. Y si crees que esto es todo, prepárate, porque lo más fuerte no es lo que ya se dijo, ni lo que se va a declarar públicamente. Lo más profundo es lo que ya se está comenzando a enseñar de manera silenciosa en los pasillos ocultos de la formación doctrinal. Hay una reestructuración del mensaje, una reforma que no se presenta como escándalo, sino como modernización, como compasión, pero que es en realidad una traición a la raíz del evangelio. ¿Quieres saber cuál es esa nueva doctrina? ¿Cómo está siendo introducida? ¿Y por qué se presenta bajo un disfraz de amor y progreso? Quédate, porque lo que viene toca el núcleo mismo de la fe. Lo verdaderamente peligroso no es lo que se firma ante las cámaras. Lo más alarmante no son los foros visibles, es lo que comienza a filtrarse en los seminarios, en los documentos de trabajo, en nuevas catequesis diseñadas para formar a las próximas generaciones. Mientras el mundo celebra una supuesta unidad religiosa como si fuera una conquista gloriosa, una reingeniería doctrinal está en marcha. Y no es exageración, no es paranoia espiritual, es estrategia precisa, cuidadosa, calculada. Se cambian palabras, se redefinen conceptos y, lo más grave, se vacía el mensaje de la cruz. Uno de los documentos más recientes, redactado por asesores teológicos cercanos al liderazgo actual, aún sin firma oficial, pero ya circulando entre plataformas de formación,
propone sustituir el concepto de pecado original por una nueva expresión: condición humana herida por la desconexión social. A simple vista parece más compasiva, más inclusiva, menos ofensiva, pero en esencia es una traición al fundamento mismo de la redención. Porque si el hombre no está caído, no necesita ser redimido. Si no hay culpa, no hay cruz. Si no hay cruz, no hay Cristo. Y si no hay Cristo como Salvador, solo queda una espiritualidad humanista, emocional, que enseña a convivir, pero no hará arrepentirse. Un mensaje que alivia, pero no transforma, que acaricia, pero no libera. Esto no es una reforma litúrgica, es una ruptura, es un corte con la revelación, es la sustitución del mensaje eterno por una narrativa temporal, fabricada para complacer a una cultura que no quiere ser confrontada. Y mientras esto se enseña a puerta cerrada, empieza a permear los púlpitos. Aparece en conferencias, se introduce en el material que forma a los futuros pastores y líderes. Y una generación se está levantando creyendo que Cristo fue un símbolo, que el sacrificio fue una metáfora, que la verdad es una construcción colectiva y que lo más importante no es la redención, sino la inclusión. Y todo esto está siendo aceptado, incluso promovido, bajo el liderazgo de una figura que, en lugar de levantar la voz profética, ha decidido suavizar el mensaje hasta volverlo irreconocible. ¿Y la iglesia? ¿Dónde están los vigías? ¿Dónde están los que, como en los días de Jeremías, lloraban sobre los muros por un pueblo que dormía? ¿Dónde están los que, como Pablo, no se avergonzaban del evangelio porque sabían que es poder de Dios para salvación? Hoy muchos han cambiado la gloria del evangelio por el aplauso del mundo, y mientras lo hacen, el alma de las naciones se debilita, el fuego se apaga y el enemigo celebra en silencio, porque sabe que el mayor engaño no viene en forma de ataque violento, sino de imitación, de una falsificación hábil envuelta en palabras dulces y gestos agradables. Dime, ¿tú también estás viendo esta mutación doctrinal? ¿Te has dado cuenta de cómo se habla menos del pecado, del juicio, del arrepentimiento y más del despertar de conciencia, de vivir con plenitud espiritual? Siente que con todas estas cosas y de babá y joron decirle Altoniasios predicado por los apóstoles está siendo sustituido por una versión humanista, pulida, decorada pero vacía de poder. ¿Estás dispuesto a no callar, a no ceder, a sostener la verdad, aunque eso te cueste la aprobación del mundo? Escríbelo. Que tu voz arda, que tu comentario sea una declaración profética. No venderé la cruz por aceptación, sostendré la verdad hasta el final. Señor, enciende de nuevo en mí el evangelio puro. Que cada palabra escrita aquí sea un eco de tu voz, esa voz que el mundo necesita volver a oír. Y aunque todo esto parece tocar el centro del conflicto, aún queda una revelación más, porque dentro de esta doctrina suave hay un símbolo, un cambio litúrgico que parece menor, pero que puede ser la señal final de lo que realmente se está edificando. Un nuevo lenguaje, un nuevo altar, una nueva santa cena que ya no conmemora a Cristo, sino a la conciencia global. ¿Quieres saber cuál es ese símbolo? ¿Cómo se está implementando? ¿Y por qué podría ser el punto más crítico de todo este proceso? Quédate, porque lo que se va a revelar ahora es aquello que el infierno ha querido mantener oculto por siglos. Porque los grandes cambios espirituales no siempre llegan con estruendo. A veces entran como un susurro, como una sugerencia, como un gesto litúrgico aparentemente inocente. Y es allí donde el enemigo trabaja con mayor astucia, no en lo que escandaliza, sino en lo que se filtra con belleza. Y eso es exactamente lo que está comenzando a suceder dentro del cuerpo litúrgico
del Vaticano. Bajo la administración de León XIV hay un cambio progresivo, sutil, pero intencional, tanto en el lenguaje como en los símbolos fundamentales de la fe. Uno de los más inquietantes es lo que se empieza a enseñar acerca de la Eucaristía, del cuerpo del Señor. En documentos internos de formación ya no se utiliza con énfasis la expresión cuerpo de Cristo entregado por nuestros pecados como base esencial. En su lugar comienza a emplearse el término símbolo sagrado del vínculo espiritual humano-divino. El cambio, aunque parezca leve, no lo es, porque los que conocen la palabra, los que saben lo que significa la mesa del Señor, entienden que tocar ese símbolo es tocar el corazón mismo del Evangelio. Si la Eucaristía deja de ser proclamada como sacrificio redentor, como memoria viva del cuerpo y la sangre entregados por amor, y pasa a ser solo un símbolo amplio, reinterpretado a gusto cultural, entonces no estamos ante un simple ajuste litúrgico. Estamos presenciando una sustitución del centro del Evangelio por un rito sin poder. Y no solo cambia el lenguaje, están cambiando los elementos. Se están promoviendo propuestas para reemplazar el pan tradicional por otros alimentos más representativos de cada cultura. En algunos encuentros experimentales, ya aprobados por ciertos sectores del Vaticano, se ha comenzado a usar fruta, grano o masa sin conexión alguna con la cena pascual original. Y lo más grave, en lugar de proclamar, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, se dice, este es el alimento del alma común que nos une como humanidad. Suena poético, suena inclusivo, pero ya no es Cristo, ya no es la cruz, ya no es la sangre, es otra mesa, otro altar, otro espíritu. Y esto es exactamente lo que el Señor advirtió, que vendría el tiempo en que muchos vendrían en su nombre, pero no serían Él, que se hablaría de paz, pero no habría arrepentimiento, que se levantarían altares, pero no estaría su presencia. ¿No lo estamos viendo? ¿No es esto lo que comenzó como una reforma simbólica y ahora está reescribiendo la manera en que millones entienden el acto más sagrado de nuestra fe? Y si esto no nos sacude, si no nos lleva a los pies del Salvador con temor reverente, entonces ya estamos bajo el adormecimiento de ese espíritu que cambia la cruz por una metáfora y la redención por una emoción pasajera. Dime tú, ¿lo estás sintiendo? ¿Percibes que los símbolos están siendo vaciados de poder? ¿Has visto cómo la hostia que representa el cuerpo quebrado del Hijo de Dios está siendo convertida en una idea emocional? ¿Estás dispuesto a pelear por el altar, por la verdad, por la santidad? Escríbelo, decláralo, la cruz no será tocada, el cuerpo de Cristo no será relativizado. Yo me mantendré firme en la verdad. Tu palabra puede romper cadenas, despertar a otros, detener el avance del engaño en tu entorno. No calles. Y aunque parece que todo ya ha sido revelado, aún queda una última escena. Porque toda esta transformación doctrinal y litúrgica apunta hacia un único destino, la coronación de una nueva espiritualidad mundial. Y lo que vas a escuchar ahora no es una teoría, es una preparación real, un acto global, un evento simbólico, una señal final. ¿Quieres saber cómo se está organizando el mundo para recibir una fe sin cruz, sin fuego, sin Cristo? ¿Y qué papel jugará León XIV en ese momento? Quédate, porque lo que está por revelarse puede ser el principio del último capítulo. Desde hace décadas, ciertos círculos de poder han alimentado una idea que nunca han declarado abiertamente, pero que ha guiado muchas de sus decisiones: coronar una espiritualidad universal, no imponerla como una dictadura, sino vestirla de conquista emocional. Unificar no solo las economías ni las naciones, sino también las conciencias. Lo que antes parecía imposible, porque cada credo protegía sus dogmas, sus símbolos y sus altares, hoy empieza a ser no solo posible, sino deseado.
porque el lenguaje de esta nueva espiritualidad ya no habla de verdad o error, habla de experiencia, de conexión, de un despertar colectivo. Y en ese escenario aparece una figura que encaja con precisión, León XIV, no como predicador tradicional, sino como facilitador, como un rostro amigable para un proyecto que, en su fondo, tiene raíces que no nacen en el cielo. Ya se ha empezado a planear un evento mundial sin precedentes. Según fuentes cercanas a grupos interreligiosos ligados al Vaticano, este acto lleva un nombre clave: Día de la Reconciliación Espiritual Global. Un día en el que representantes de toda religión, filosofía espiritual y tradición ancestral se reunirán para firmar un manifiesto, una declaración que establecerá los principios de la nueva fe compartida. Y en los borradores filtrados no se menciona a Jesucristo, no se habla de la cruz, no se reconocen doctrinas eternas. En su lugar se describe una presencia divina compartida, un espíritu de unidad superior y la luz común del alma humana. Este evento no será privado, no será oculto, será transmitido al mundo entero, será celebrado como un renacer, como un nuevo Pentecostés, sin Espíritu Santo, como una nueva Torre de Babel, pero disfrazada de compasión. Y según los planes, León XIV estaría en el centro, no como proclamador del Evangelio, sino como mediador espiritual, como símbolo de una religión sin rostro, como iniciador de una era donde todos caben, excepto el Cordero verdadero. Y si esto no sacude tu espíritu, es porque aún no hemos entendido lo que está en juego, porque no se tratará solo de un acto ceremonial, será un altar, un pacto, una consagración global. No habrá fuego, no habrá violencia, habrá aplausos, habrá aceptación y habrá silencio. El silencio de aquellos que una vez predicaron la cruz y hoy prefieren no incomodar a nadie. Si la iglesia no habla ahora, si los hijos de la luz no se levantan a interceder, a discernir, a proclamar, entonces este acto marcará el inicio de una era donde la verdad será vista como amenaza y la fidelidad a Cristo como obstáculo para la paz mundial. Dime tú, ¿puedes ver cómo se está levantando un altar sin redención? ¿Sientes el peso espiritual de lo que puede representar este evento para las generaciones futuras? ¿Estás dispuesto a ser parte de los que aún proclaman que solo hay un camino, una verdad y una vida? ¿Y que ese nombre no puede ser sustituido por ningún símbolo neutro? Escríbelo, decláralo: no me rindo a una fe sin cruz. Cristo sigue siendo el centro. No participaré del pacto del engaño. Que tu palabra aquí sea un acto de resistencia espiritual, un fuego que despierte a otros. Y si esto ya ha encendido tus sentidos espirituales, aún hay algo más. Porque todo altar necesita un ídolo. Y lo que muchos no han notado es que detrás de este evento, detrás de esta supuesta unidad, ya se está perfilando una figura simbólica. Una que León XIV ha comenzado a promover con un lenguaje nuevo, con una imagen rediseñada, con una identidad que podría convertirse en el rostro visible de esta nueva fe global. ¿Quieres saber cuál es ese símbolo? ¿Cómo está siendo introducido? ¿Y por qué puede ser el último eslabón antes del desenlace final? Entonces, no te vayas. Lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave que une todo lo anterior. Porque en toda adoración hay un foco, un objeto, un nombre, una imagen. Siempre hay algo que representa el espíritu de lo que se está invocando. Y en los últimos meses, dentro del discurso que rodea a León XIV y al Vaticano, ha comenzado a sonar un nuevo nombre, una nueva figura, una imagen que hasta ahora no había ocupado lugar central, pero que ya empieza a aparecer en discursos, documentos y materiales litúrgicos. La llaman la luz del mundo, pero no como título glorioso del Hijo de Dios, sino como un concepto abierto, difuso,
moldeable, un lenguaje cuidadosamente rediseñado para complacer a toda espiritualidad sin comprometerse con la verdad. Ya no se proclama al Cristo crucificado y resucitado, sino a una luz divina presente en cada experiencia trascendente del ser humano. Y bajo ese velo seductor, lo que se propone no es a Jesús. Es un nuevo Mesías, uno sin rostro, sin historia, sin cruz. Uno que pretende representar a todos, pero no salva a nadie. Este símbolo ya ha comenzado a tomar forma. No es el Cristo del Evangelio, no es el buen pastor. Es una figura artística promovida como ícono de esta nueva etapa. Una imagen andrógina, sin rasgos definidos, con los ojos cerrados y una esfera brillante en el pecho, justo donde debería estar el corazón. Lo presentan como la presencia divina universal, un emblema que pretende unir a toda la humanidad bajo una conciencia de amor espiritual. Suena elevado, suena pacífico, suena profundamente seductor, pero es peligrosamente sutil, porque esta imagen no solo sustituye visualmente al Cristo de los Evangelios, desplaza con ella toda la verdad que Él encarna, su encarnación, su muerte, su resurrección, su regreso. Y esto no es una especulación. Esta figura ya aparece en documentos oficiales de eventos internacionales vinculados al Vaticano. Se está utilizando como símbolo gráfico de una espiritualidad compartida. Y León XIV ya ha hecho referencia a ella en al menos 3 ocasiones, nombrándola el rostro renovado de la fe común. Y lo que esto representa no es simplemente un cambio estético, es una declaración, es una revolución visual que prepara el camino para una transformación doctrinal aún más profunda. Porque si el Cristo que adoramos ya no tiene rostro, ni historia, ni cruz, entonces ya no tiene poder, ya no es el Salvador, ya no es el Rey de Reyes, es apenas un símbolo entre tantos. Y ese es el verdadero objetivo de este proyecto espiritual global: reemplazar el rostro del Cordero por un ídolo aceptable, un símbolo que todos puedan aplaudir, excepto los que aún creen que solo hay un nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Y bajo ese nuevo símbolo se dejará de hablar del pecado, se omitirá el juicio, se suprimirá el llamado al arrepentimiento. No habrá más mención de la sangre, del cielo o del infierno, porque ya no será necesario. En esta nueva fe, todos ya pertenecen, todos ya están incluidos, todos han sido aceptados, menos aquellos que insisten en proclamar que solo hay uno que salva, uno que resucita, uno que vendrá con gloria. Y aquí estás tú, escuchando, percibiendo cómo el Espíritu en ti se sacude, porque tú sabes que esto no es invención, no es exageración, es una realidad espiritual que ya ha comenzado. Y si no despertamos ahora, si no alzamos nuestras voces ahora, si no abrazamos la cruz con fuego y lágrimas, el silencio se volverá traición, porque el mundo se postrará ante ese símbolo. Los medios lo celebrarán, las escuelas lo enseñarán, las iglesias tibias lo entronizarán. Y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para explicaciones. Por eso, hoy es el momento de hablar, de encenderse, de permanecer radicalmente fiel. Dime, ¿esta revelación confirma lo que ya discernías? ¿Has visto esa imagen? ¿Has notado cómo el rostro de Jesús comienza a ser desplazado por íconos neutros, por una fe sin poder, sin sangre, sin urgencia? ¿Estás dispuesto a ponerte de pie, a hablar aunque seas malentendido, a declarar que la cruz no será sustituida por ninguna luz impersonal? Escríbelo, decláralo. Cristo es mi único rostro sagrado. No adoraré una energía sin nombre. Yo sigo al Cordero, aunque el mundo me llame radical. Tu comentario aquí no es solo un texto, es intercesión pública, es resistencia espiritual, es un acto profético.
Y si todo esto ya ha encendido tus sentidos, escucha, aún hay más, porque se está redactando un documento final, un decreto, un texto que podría ser firmado en los próximos meses por las máximas autoridades religiosas del planeta, oficializando esta nueva espiritualidad mundial. ¿Quieres saber qué contiene ese decreto? ¿Por qué este documento es tan sutil, tan delicadamente redactado? ¿Y por qué podría marcar el inicio de la gran separación entre los que sirven a Dios y los que no? Quédate, porque lo que estás por escuchar no es simbólico, es definitivo. Detrás de los grandes discursos, más allá de los escenarios visibles y de las cámaras encendidas, se está gestando algo que podría cambiar para siempre el paisaje espiritual del mundo. Aún no es público, aún no ha sido anunciado, pero ya se encuentra en revisión por parte de asesores, teólogos alineados con una visión globalista de la fe y diplomáticos expertos en transformar verdades peligrosas en palabras aceptables. Lo llaman la Declaración de Convergencia Espiritual. Y aunque aún no ha sido presentada oficialmente, ya ha sido compartida en círculos cerrados como el modelo para reformar el lenguaje interreligioso y redefinir la experiencia de fe de la humanidad. La llaman, entre ellos, la Carta Magna Espiritual del siglo XXI. Y si se aprueba, no solo marcará el fin del mensaje bíblico como revelación absoluta, será también el nacimiento oficial de una nueva espiritualidad, una que se moldea según las aspiraciones humanas, no según la voluntad de Dios. El contenido de este documento no confronta, no ataca a ninguna religión. Precisamente por eso es tan peligroso. Su arma más letal es su amabilidad, su lenguaje conciliador, su propuesta de armonía. Ofrece a cada religión conservar sus rituales, siempre y cuando acepte un marco común que ya no se centra en la verdad, ni en las Escrituras, ni en Cristo. Ese marco doctrinal no tiene cruz, no tiene sangre, no tiene llamado al arrepentimiento. Tiene valores humanos elevados al nivel de revelación divina. Amor sin definición, unidad sin verdad, justicia sin juicio. Es una fe sin rostro, una espiritualidad sin espíritu, un nuevo pacto, pero no sellado con la sangre del Cordero, sino con la firma de los hombres. Y según fuentes muy cercanas al comité de redacción, León XIV no solo conoce este documento, ya lo ha aprobado en esencia. Ha sido su voz la que más claramente ha pedido una nueva narrativa espiritual para el mundo. En reuniones privadas habría declarado que esta declaración puede ser la base para la unificación espiritual de la humanidad en los próximos siglos. Palabras que suenan a futuro para el mundo, pero que suenan como trompetas de advertencia para quienes conocen la verdad. Nunca antes se había llegado tan lejos en el intento de disolver el Evangelio. Nunca antes se había pretendido formalizar una fe global que no excluya a Cristo, pero lo diluya hasta hacerlo irreconocible. Y lo más doloroso, millones no verán venir el engaño, porque no vendrá con violencia, sino con invitaciones. No se impondrá por la fuerza, sino con gestos de paz. Será una firma simbólica, una aceptación silenciosa, y aquellos que se nieguen, no con odio, sino con fidelidad, serán señalados. No como enemigos, sino como obstáculos para la nueva armonía mundial, porque el objetivo no es destruir la fe, es vaciarla. No es callar a los cristianos, es disolverlos, no es negar a Jesús, es convertirlo en un símbolo más dentro de una colección politeísta de espiritualidad blanda. Y cuando eso comience, el verdadero remanente será probado como nunca. Ya no bastará con asistir a una iglesia, ni con decir yo creo en Dios. Llegará el momento en que declarar que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, Juan 14:6, será suficiente para quedar fuera del sistema espiritual del mundo. Dime,
¿Esto resuena contigo? ¿Sientes en tu espíritu que todo está convergiendo hacia ese punto crítico? ¿Ves esta declaración no como una propuesta, sino como un altar moderno donde se pretende sacrificar la verdad por unidad? ¿Estás dispuesto a afirmar tu fidelidad al cielo, no con tinta, sino con obediencia, no con aplausos, sino con fuego? Escríbelo, decláralo. Yo no me uniré al pacto del engaño. Cristo es mi única verdad. No firmaré lo que niega la cruz. Que tu palabra hoy sea testimonio, que tu comentario sea un sello, que sea tu forma de decirle al cielo: aquí estoy. Y si esto ya te ha hecho arder por dentro, aún queda una última pieza, algo que muy pocos conocen. Porque dentro de este documento hay una frase, una fórmula, un código, algo que a los ojos del mundo parecerá inofensivo, pero que espiritualmente podría ser la consagración final de este nuevo pacto. ¿Quieres saber cuál es esa frase? ¿Cómo fue creada? ¿Y qué poder espiritual podría contener? Entonces, quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no fue elaborado por meros hombres. Fue inspirado por algo más profundo y más peligroso, porque toda estructura espiritual, por más moderna o compasiva que se presente, siempre requiere una consagración. Y lo que se avecina no es solo un acuerdo humano, es una invocación. Toda alianza espiritual, como lo vemos una y otra vez en la palabra, requiere más que intención. Necesita una señal, un acto, una palabra. Siempre hay una frase, siempre hay una proclamación que no solo cierra un pacto en la tierra, sino que lo sella en el ámbito invisible. Y en este caso, dentro del borrador de la llamada Declaración de Convergencia Espiritual, esa frase ya está escrita, ya ha sido acordada, será leída por todos los representantes de fe en un acto conjunto durante el evento global. Una sola línea, una sola voz, un solo espíritu. Y esa línea dice así: en el nombre de la luz que habita en todo ser, sellamos esta unidad que trasciende toda fe y todo nombre. A simple vista puede parecer poética, incluso para algunos inspiradora, pero si tus ojos están abiertos, si el Espíritu de Dios mora en ti, sabrás que no es inocente, no es neutra, es una renuncia directa al nombre que está sobre todo nombre, es una consagración pública, no al Cordero, sino a una espiritualidad sin cruz. No hay sangre, no hay arrepentimiento, no hay palabra viva, solo una declaración cuidadosamente vacía, y eso es lo más peligroso. Esta frase es un altar disfrazado de poesía, y al excluir a Jesucristo no se construye reconciliación, se prepara un trono, no para Él, sino para otro. Los profetas del antiguo pacto sabían lo que implicaba la unidad declarada en voz. Cuando Israel caía, no era solo por idolatría externa, era por proclamaciones unificadas, por compromisos colectivos que abrían puertas al enemigo. La Torre de Babel no fue solo un edificio, fue una declaración, fue la unión de voces lo que provocó la intervención de Dios. Ahora, imagina lo que ocurrirá cuando esta vez no sea una ciudad, sino naciones enteras, religiones, sistemas, todo un mundo alineado, pronunciando una frase que excluye a Jesús. Un grito sutil de unidad que en lo espiritual abre una puerta que solo el remanente sentirá estremecerse, porque en ese instante algo correrá como fuego por el cuerpo de Cristo. Una alerta invisible, un estremecimiento que solo aquellos que han estado en el lugar secreto podrán percibir. No será audible para todos, pero será claro para los que velan. El Señor nunca ha permanecido en silencio ante una apostasía colectiva. Nunca. Cuando el sistema del mundo ha querido sentarse sobre el trono, Él ha levantado a los suyos, y ahora lo está haciendo otra vez. En medio del sistema falso,
En medio del ruido global, Él está reuniendo a su remanente. No escondidos, no avergonzados, no tímidos, con gloria, con verdad, con espíritu. Y tú, que estás escuchando estas palabras, no eres un espectador. No llegaste aquí por casualidad. Eres parte de los llamados, parte del pequeño grupo que no se inclinará ante la imagen, que no sellará su fe con la tinta del engaño, que no entregará la cruz por comodidad. Tú eres parte de ese ejército invisible. Quizás no lo sabías, quizás pensabas que tu batalla era solo tuya, que tu carga era personal, que tus lágrimas no tenían peso. Pero hoy has comprendido que lo que sientes no es casual, es un llamado, no para huir, no para esconderte, sino para alzarte. Dios está formando un pueblo distinto. No se destacará por sus plataformas, no será aceptado por los sistemas, pero será reconocido en el cielo, temido en el infierno y buscado por los quebrantados. Será un pueblo que no necesita templos dorados para adorar, que no busca el favor del mundo para hablar, que no requiere aprobación para mantenerse firme. Será un pueblo lleno del Espíritu, revestido de fuego, consagrado a la verdad, un remanente que no pactará con el error, que no firmará declaraciones sin cruz, que no confundirá el amor con la traición doctrinal, y tú eres parte de ellos. Escríbelo, decláralo. Hoy yo no cedo, no firmo, no cambio el nombre, no entrego la cruz. Jesús es mi única verdad, es mi único Rey, y no seré movido. Serán antorchas en medio de la oscuridad. Ellos no callarán cuando el resto guarde silencio. Permanecerán cuando muchos retrocedan. Proclamarán el nombre de Jesús con lágrimas en los ojos, con fuego en el alma y con autoridad desde lo alto. Y cuando el sistema grite, todos lo hacen, ellos responderán, yo no me contaminaré. Cuando el mundo les exija rendirse, ellos dirán como los 3 jóvenes en Babilonia, nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, no adoraremos otro altar. Y tú estás siendo llamado a ser uno de ellos, no porque seas perfecto, no porque seas fuerte, sino porque has sido apartado, porque has sido sellado por la sangre, porque fuiste escogido para esta hora. Dime, ¿sientes que esta palabra ha tocado algo profundo dentro de ti? ¿Sientes que no es una simple enseñanza, sino un llamado personal? ¿Estás listo para dejar atrás la tibieza, el temor, la comodidad y abrazar el fuego del remanente? Escríbelo. Que tu comentario no sea solo texto, que sea una oración, una declaración, una consagración. Soy parte del remanente. No me postraré ante Babilonia. Estoy listo para ser usado por Dios en esta hora final. Que el cielo lo reciba, que el infierno lo escuche, que otros lo lean y despierten. Y aunque hemos caminado largo en esta palabra, aún no hemos visto lo más glorioso, porque no todo es juicio, no todo es advertencia. Hay una promesa, una visión, un derramamiento que viene para los que se mantuvieron fieles, para los que no se doblegaron, para los que eligieron la cruz antes que la comodidad. ¿Quieres saber lo que el Señor está por hacer con los que no se vendieron? ¿Quieres conocer la gloria que descenderá sobre los que resistieron el engaño? Entonces, quédate firme, porque lo que viene es fuego, es promesa, es el comienzo de lo eterno. Has llegado al final de este mensaje, y si lo hiciste, no fue por curiosidad ni por entretenimiento, fue porque el Espíritu Santo te trajo. Este no fue un simple guión, fue un espejo profético, fue una antorcha encendida en medio de una generación que se enfría. Fue un susurro del cielo, dirigido a tu alma. Este mensaje fue una advertencia, sí, pero también fue un llamado. La voz del Padre buscando a los suyos, a los dispersos, a los dormidos, a los que fueron olvidados por los sistemas, pero nunca por Él. Y ahora lo sabes, formas parte de la historia.
has sido separado, has sido marcado, has sido destinado a arder. Mientras el mundo levanta altares vacíos, el cielo está encendiendo corazones, no con manipulación, no con espectáculo, con presencia, con verdad, con poder. Y ese fuego no caerá sobre cúpulas, caerá sobre personas, sobre los que cierran la puerta y oran, sobre los que apagan el ruido del mundo por unos minutos para encenderse en intimidad, sobre los que no buscan perfección, sino presencia, sobre los que han llorado en secreto y están listos para hablar en público. Así que este es tu momento, no solo para escuchar, no solo para aplaudir, es tu momento de responder, de escribir tu pacto, de dejar huella espiritual con tus palabras. Dios, despiértame. No quiero ser parte del sistema falso. Hazme parte del remanente. Estoy listo para llevar tu gloria en medio del caos. No me rendiré, no me mezclaré, no negociaré la cruz. Que tu comentario sea como un fuego escrito, que sea intercesión, que sea testimonio, que sea sello. Y recuerda, no estás solo, hay otros. También han llegado hasta aquí, también están despertando, también sienten el peso de esta hora. Únanse, iluminen, vivan con urgencia, con fe, con humildad, con firmeza, porque el tiempo no se detiene, pero tampoco lo hará el plan de Dios. Y si permaneces fiel, si no te enfrías, si no te vendes, verás lo que otros no verán, sentirás lo que otros no sentirán, serás parte de la mayor cosecha, del último derramamiento, de la gloria postrera que llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Este no es el final, este es el principio de tu fuego, de tu llamado, de tu destino. No te calles, no mires atrás. Vive como si Cristo viniera esta noche, porque quizás lo haga. Deja tu comentario, escríbelo desde el alma, y que el infierno tiemble, porque el remanente se está levantando, y tú eres parte de él.